La Sagrada Escritura dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al verso 3, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 4 y verso 1. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Sea el nombre del Señor glorificado. Sea el nombre del Señor glorificado. En esta mañana vamos a hablar sobre los eventos que marcarán la vida humana. Y voy a estar hablando sobre 6 eventos que marcarán, quiero decir que cambiarán la vida humana. El primer evento que cambiará la vida humana será la apostasía. La apostasía directamente no se dejará ver en el mundo porque el mundo está perdido. Pero la apostasía se dejará ver en la iglesia. El Espíritu Santo dijo, en los últimos tiempos, algunos apostatarán. Apostatar quiere decir negar la fe. También quiere decir abandonar. O también quiere decir ponerse en rebelión contra Dios. Y acerca de rebelión, Josué 22:22 nos habla sobre esa rebelación del hombre contra Dios. Oponerse a Dios, apartarse de Dios, haber oído de Dios, haber caminado con Dios, pero alejarse totalmente del Señor. Una de las señales de la apostasía es la predicación de un evangelio diferente. No es que hayan 2 o 3 o 4 evangelios. El evangelio del Señor es solamente uno. Fue el que vino a sembrar el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a instaurar el evangelio en esta tierra entre las gentes. Pero muchas personas, aún en este tiempo moderno, están modificando el evangelio. Y yo he oído muchas veces acerca de un evangelio de prosperidad que es un engaño. Es una mentira, es una falacia para todo el pueblo cristiano. Este tema es muy extenso y de este tema se puede hablar mucho, pero es un asunto totalmente peligroso para la fe de muchos creyentes. Segundo, muchos quieren, hermanos, pervertir el evangelio de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, verso 6 y verso 7, el apóstol Pablo hablaba a los de Galacia y decía, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio del Señor. Quitarle, agregarle, ponerle, hacer otras cosas dentro del evangelio que tal vez no es voluntad del Señor o tal vez no está dirigido por el Espíritu Santo. Tercero, hay una mezcla del evangelio con lo mundano. Muchos cristianos en este tiempo
creen en el Evangelio, pero al mismo tiempo practican lo mundano. La mundanalidad y el Evangelio lo quieren mezclar para sentir como que Dios los está apoyando en muchas cosas carnales, en muchas cosas mundanas que están haciendo. Y definitivamente Dios no es cómplice de ellos. Dios no es socio de todos aquellos que quieren tomar el Evangelio como una excusa, como una religión, como una tradición. Saben que el Evangelio no es comida ni bebida, sino es potencia de Dios para todo aquel que cree. Y en el Evangelio tenemos muchos beneficios. Y muchos procuran los beneficios, pero al mismo tiempo le dan rienda suelta a sus deseos. Le dan rienda suelta a lo que ellos quieren seguir. No puede haber una mezcla del Evangelio y lo mundano. Tiene que haber una sola cosa, porque vuestro decir sea sí, sí o no, no. Pero Dios no quiere términos medios. Dios nos quiere solo para Él. Porque dice la palabra, por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él somos. Y todo aquel que pertenece al Señor Jesucristo no tiene que dividirse y ni tiene que dividirlo. Antes bien, tenemos que vivir solamente para Él. Apostasía quiere decir seguir doctrinas insanas también. Doctrinas que no son muy buenas, doctrinas insanas. Hoy en día nosotros estamos escuchando a famosas personas hablar un evangelio filosófico, psicológico y un evangelio modernista. Lo están exponiendo a la gente. Le están dando a la gente doctrinas extrañas. La doctrina es enseñanza. Y definitivamente no están fundamentando ni están haciendo crecer a esa gente en una verdadera fe. Porque no es el evangelio exacto lo que están hablando, lo que están predicando. Esta es una señal de que estamos ya dentro de un movimiento apóstata. El tiempo se está acercando. La apostasía ya está corriendo. Y se están viendo las señales de esta apostasía. Otra cosa más, se ve el cambio en la música. Una persona dijo, un músico dijo hace algunos años atrás, que todo lo que habían cantado los presbiterianos, metodistas, bautistas, otras denominaciones, ese hombre dijo, eso no era de Dios. Lo que los autores de cánticos tan lindos, música sacra, música hermosa, de tiempos antiguos, himnos muy hermosos, con 3, 4 estrofas y su coro, una belleza de música. Pero ¿qué hizo el enemigo? El enemigo se introdujo entre los jóvenes y el enemigo sabe cómo molestar y distorsionar las cosas verdaderas de Dios. Este hombre cayó en pecado, despreciando la música antigua, y empezaron a moverse de tal manera que cambió la música. Y lo cambiaron a una música estridente, semejante a la música mundana. La presentación de esa música hoy en día es peligrosa porque está lleno de emoción e histerismo, pero no trae edificación al alma de la gente. La gente está cansada, atribulada, estresada. Y luego si la gente empieza a oír música cristiana, entre comillas, llena de ritmos africanos, cubanos, llena de ritmos mundanos, ciertamente están tocando las fibras de su emoción, de su vida personal,
pero no los están edificando espiritualmente. Jesucristo dijo que era necesario que seamos ricos en Dios. Jesús no dijo ricos en emoción. Jesús no dijo ricos en desorden. Jesús no dijo ricos en saltos y en brincos. Yo no encuentro en todo el Nuevo Testamento saltos y brincos y etcétera, etcétera. Solamente aquel cojo del templo, la hermosa, que fue sanado por el poder de Dios cuando Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que este hombre, que no podía entrar al templo, entró al templo saltando pero glorificando a Dios. Hoy en día muchos están cantando como que cantan para Dios, pero se están glorificando a ellos mismos. La música, con raros movimientos. Hermanos y amigos, Dios quiere alabanza y adoración, pero en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo y en verdad. Porque eso va a llenar nuestra vida, eso nos va a levantar, eso nos va a bendecir, eso nos va a hacer reír, amar y sonreír en la bendición del Señor. Estamos en una señal tremenda que se llama apostasía. En segundo lugar, viene a este mundo la carestía material. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 6, verso 5 al verso 6, que todo irá a la alza. Las cosas se pondrán más caras en esta tierra. Y lo estamos viendo ya. Todo está carísimo alrededor del mundo. Cosas que antes costaban 50 centavos, hoy cuestan 5 y 10 dólares. Todo está carísimo. Los gobiernos, la gente, todos nos quejamos de que ya no alcanza el cheque, ya no alcanza el pago, ya no alcanza para cubrir las necesidades. Hay carestía alrededor del mundo y esto va a seguir. Esto va a seguir. El Señor Jesucristo habló en Apocalipsis, ahí en el capítulo 6, verso 5 y verso 6, que todo iba a subir de precio en los últimos tiempos. Y eso trae miedo. Y eso trae nerviosismo, trae duda. Hay tantas personas que se han quitado la vida porque ya no aguantan. El mismo diablo los empuja al suicidio. Hombres que toman una pistola y ejecutan a su esposa y a sus hijos porque no soportan la presión que tienen encima de ellos y en el hogar, por causa de que ya no tienen suficiente dinero, ya no pueden mantener los lujos y las cosas que han llevado durante años. Y nosotros, que probablemente vivimos al día, estamos viendo cómo está la situación. Verduras caras, carne cara, leche cara, el pan está muy caro, etcétera. Todo está muy caro. Y mucha gente está en los diferentes movimientos de los gobiernos estatales y federales clamando por ayuda económica o por ayuda en comida o por ayuda en vestido. El mundo está así y el mundo seguirá de mal en peor porque el mundo está puesto en maldad. Pero yo quiero darles una buena noticia a pesar de eso. La palabra de Dios dice en Mateo 6, 31 al 34, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El salmista David dijo: joven fui y he envejecido, pero yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Algo que Dios le ha dado a la iglesia, nos ha dado a nosotros los siervos de Dios, le ha dado a usted, querido hermano y querida hermana. Dios le ha dado fe para creer que aunque todo vaya de mal en peor, de carestía en carestía,
Dios no nos dejará. Dios cumplirá su palabra. Él nos proveerá la comida. Él nos proveerá el vestido. Él nos proveerá el agua. Él nos proveerá nuestras necesidades. Porque Él es el proveedor maravilloso que cuando regala, regala con sonrisa. Y Dios bendice al dador alegre, dice la Escritura. Y cuando Dios bendice, no añade tristeza a la bendición. Aleluya, alabanza al nombre del Señor. En tercer lugar, después de un problema tan serio, viene algo maravilloso para la iglesia, lo cual nosotros le denominamos como el rapto de los santos. Hay muchas ideas, hay muchas cosas que los hombres están hablando sobre esto. Unos creen que el rapto será antes, otros que será después. Y algunos otros atrevidos dicen que no habrá rapto. Algunos cierran la Biblia y dicen, no, eso no sucederá, esa es una historia para niños. Pero el apóstol Pablo no era ningún niño, ningún equivocado. El apóstol Pablo era un hombre lleno de Dios y tenía revelación exacta del Señor. De lo contrario, no podía abrir su boca para hablar o no podía decirle a su escribano, escribe tal cosa que va a suceder. La palabra de Dios nos dice muy claramente que habrá un rapto. Apocalipsis capítulo 20 y verso 6. Ahí nos está hablando de la primera resurrección. El rapto de los santos se acerca. ¿Cuándo será? No lo sabemos. No lo sabemos. El día ni la hora nadie lo sabe. Hay figuras que nos hacen entender acerca de esto. Este es un tema bastante extenso también. Enoc caminó con Dios y el resultado fue que Dios se lo llevó. Dios no estuvo pidiendo permiso para llevarse a Enoc. Dios no anunció, me voy a llevar a Enoc. En su sola potestad, soberanía y voluntad, Dios le dio un premio a Enoc. Seguramente Enoc era un hombre consagrado, confiaba y creía en Dios y caminaba con Dios. Y dice la Biblia, Dios se lo llevó. En otras palabras, si usted y yo caminamos con Dios, Dios es justo y verdadero. Y lo que ha dicho en su palabra, Él lo va a cumplir. Si tú caminas conmigo, pues conmigo te irás. Caminar con Dios debe de ser nuestra experiencia personal, nuestra experiencia única, nuestra deliciosa experiencia, porque en la plenitud del Señor hay deleite. Es un deleite caminar con Dios. Otra figura es la figura de Moisés. Dios le dijo a Moisés, desde aquí, desde este monte, mirarás la tierra que fluye leche y miel, pero no entrarás en ella. Y dice la Biblia que fue Dios quien tomó a Moisés y lo enterró a su manera. Y aunque el pueblo de Israel lloró a Moisés durante 40 días y lo estuvieron buscando por donde quiera, no lo encontraron. Porque el Señor se llevó a Moisés y lo enterró él mismo. Muchos años adelante, pero muchos años adelante, cuando Jesús estaba con los discípulos, el Señor Jesucristo se transfiguró. En otras palabras, tomó forma celestial. Y dice la Escritura que apareció con Moisés. En otras palabras, Moisés no murió eternamente. Moisés estaba vivo como cuando Dios lo tomó y se lo llevó. Elías fue un profeta fuerte y valiente.
Elías desafió a Jezabel y a sus profetas y llegó a ser un profeta victorioso. Y dice la Escritura que Elías fue arrebatado en un carro de fuego. De esos carros no hay aquí, señoras y señores. De esas naves no hay aquí. La NASA no tiene esas naves, ni los japoneses, ni los rusos, ni los chinos. Esas naves especiales solamente Jehová, el Dios de los ejércitos, las tiene. Pero dice la Biblia que cuando Dios se propuso levantar a Elías, le envió un carro de fuego. Y Eliseo, su sirviente, dice que lo vio. Cuando el carro de fuego, el taxi de Dios pasó ahí y le dijo, sube. Elías se subió inmediatamente y el carro de fuego arrancó, pero a una velocidad extrema. Pero Eliseo estaba muy atento, con los ojos muy abiertos, y él vio que su amo, que su profeta, que su maestro Elías estaba sentado en un carro de fuego y gritó y dijo, carro de fuego. Aleluya. Arrebatos. Ahora, hay parábolas en la Escritura. Juan capítulo 14 y verso 3. Hay varios textos, muchos textos que puedo enseñarle. Pero en Juan capítulo 14 y verso 3, ahí hay una palabra de parte de Jesucristo. Y Él dijo, os tomaré a mí mismo. Eso es arrebato. Él va a cumplir su palabra. Y el Señor dijo, os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, también vosotros podáis estar. Si alguien no ama a Jesús, se va a perder esta bendición. Si alguien no camina, no busca, no ora, no cree en el Señor Jesucristo y se entrega a Él, nunca va a estar con Jesús. Pero todos aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor y le hemos reconocido como Señor y Salvador de nuestras vidas, estamos confiando. El que dijo, os tomaré a mí mismo, nos tomará también a nosotros algún día. Aleluya. No importa si vamos a la tumba, para Él es fácil resucitarnos para estar con Él. O si estamos de pie, bendito sea Dios, Él nos va a transformar y nos va a llevar con Él, porque es la promesa de su palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al verso 17. Y Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51 al verso 52. El apóstol San Pablo dijo que el Señor iba a realizar un arrebato y nos iba a llevar con Él a los aires. Eso significa una venida invisible de Jesús. No descenderá totalmente a la tierra, pero Él estará en los aires esperando a una amada que se llama la iglesia, a una novia que será su esposa en los aires. Van a ser millones y millones de personas regeneradas, limpias y santificadas por la preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura que será el arrebato. Repito, no sabemos el día ni la hora. El pueblo verdadero de Dios está esperando, porque el libro de Apocalipsis dice, Maranata, ven pronto, Señor Jesús. El verdadero cristiano anhela el arrebatamiento. No todos serán participantes del arrebatamiento. Muchos se quedarán por causa de la carne, por causa de su pecado oculto, por causa de sus pecados privados, por causa de estarse engañando a sí mismo,
probablemente acudiendo a una iglesia, a un templo, pero en ellos no hay consagración, en ellos no hay una entrega absoluta a Dios. Dios no nos quiere la mitad, Dios no nos quiere las terceras partes de nuestra vida, porque la palabra de Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Él nos quiere enteros para Él, cambiados por el poder que Él tiene, transformados por el poder que Él tiene. Los verdaderos evangélicos no estamos jugando con Dios. Los verdaderos evangélicos no nos estamos corriendo, ni escondiendo, ni negando a Dios. Muchas veces somos verdaderos cristianos dentro del templo, pero fuera del templo se deja ver realmente una vida pecaminosa o muy carnal. Ya desconocemos al Espíritu Santo, desconocemos al Señor. No seamos consagrados solamente en el templo o por leer un poquito la Biblia, no. Que nuestra vida entera esté entregada completamente a Dios, porque lo que nos espera no es cualquier cosa. Dios está preparando algo especial para su amada iglesia, que limpia sus vestidos con la sangre de Cristo, que pone aceite en su lámpara, que pone colirio en sus ojos y que agarra del oro refinado que Dios tiene. Quiere decir que agarra de las riquezas de Dios para enriquecer su vida espiritual y así estar preparados para ese momento glorioso del arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia, en cuarto lugar, viene un tiempo terrible. Viene un tiempo de amargura, de tristeza, de llanto, de dolor, de persecución, de violencia. Muchas naciones hoy en día se están volviendo naciones anárquicas. Hay mucha anarquía. Cada quien jala por su lado y hace lo que quiere. La corrupción en todas las naciones está a la orden del día. La violencia, la inmundicia se está multiplicando. El pecado se está desarrollando de una forma brutal. La gente ya no quiere obedecer. La gente ya no respeta. No hay educación entre los pueblos, entre la gente, aunque sean muy estudiados. Hay tanta violencia. Las leyes humanas ya no pueden con los hombres malvados y con mujeres malvadas. Hay un problema serio. Viene un tiempo el cual se llama el tiempo de la gran tribulación. Y dice la palabra que en este tiempo de gran tribulación habrá conflicto y habrá aflicción cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra. Quiere decir que han habido guerras y la guerra trae dolor y muerte, terremotos, hambres, tsunamis. Han habido catástrofes alrededor de la tierra. Los científicos están conmocionados por el calentamiento global y le están echando la culpa a los países industrializados, que la capa de ozono se está terminando, que la tierra se mueve y se acerca mucho al sol y que habrá un calentamiento brutal en la tierra. Hay noticias muy serias y desagradables, pero todo esto no se compara a un tiempo que se llama el tiempo de la gran tribulación. Jesucristo habló sobre eso en Mateo capítulo 24, versículo 21 y verso 22. Que habrá tiempo de grande tribulación. Después de que el Señor arrebate la iglesia, comienza el tiempo terrible de la gran tribulación. Los hombres, dice, que caerán desmayados
por causa de la brutal presión que habrá en el ambiente terráqueo. Muchas personas dirán, montes caigan sobre nosotros, y no va a suceder. La gente con angustia correrá de un lado para otro, buscando paz. Probablemente buscando una iglesia para poder refugiarse ahí y tener un poco de paz, pero las iglesias y los pastores y las siervas de Dios y la gente y los hermanos y hermanas consagrados, ya no vamos a estar. Ya no vamos a estar. Habrá gran tribulación sobre la faz de la tierra. Lo más importante es buscar al Señor y no pensar que me voy a quedar a la gran tribulación para ver esas cosas terribles. No piense de esta manera. Piense mejor consagrarse al Señor para que su vida se vaya con el Señor. Dentro de esa gran tribulación, número 5, habrá el control humano mundial. Estoy hablando sobre los eventos que marcarán la vida humana en el futuro. Y como número 5, explico nuevamente, habrá un control humano mundial y esto se hará por alguien llamado el anticristo. En el libro de Daniel se le llama el cuerno pequeño. Es una bestia. Es un hombre que se levantará con sabiduría, con inteligencia y con el poder satánico. Cuando el mundo esté en un caos, todos los dirigentes mundiales dirán, ¿cómo podemos resolver el problema del mundo? Entonces saldrá al aire, entonces saldrá a luz. Entonces saldrá en medio de la gente un hombre, pero que viene con todo el aliento de Satanás. Viene con toda la sabiduría y con toda la inteligencia diabólica. Viene con toda la fuerza del diablo y engañará a Israel y a todo el mundo y se levantará como un Dios. Y se levantará como un anticristo. Y se levantará como la solución a los problemas humanos. Y la gente que esté en ese tiempo de 7 años, toda la gente mirará a ese hombre y lo enaltecerá, voluntariamente o a la fuerza. Queridos amigos y hermanos, todo lo que está sucediendo en la tecnología nos está indicando acerca del control humano. Acabamos de pasar esta pandemia. Estamos pasando esta pandemia del COVID-19. Ya llevamos un poquito más de 2 años en este asunto. Cuando muy comenzó, muchas personas estaban diciendo, estas son señales del fin. Otros dijeron, se está aproximando el fin. Y cuando empezaron a inyectar a las personas con la vacuna, algunos no querían ponérsela porque dijeron, esto es señal del 666. Muchos manifestaron miedo, precaución. Unos dijeron, es que la China nos mandó ese virus. Y así, cada quien toma culpa y echa culpa. Es que esos chinitos nos mandaron ese virus. Se descuidaron los laboratorios chinos y nos mandaron a todo el mundo ese virus. Algunos otros dijeron o siguen diciendo, ¿no será que los gobiernos están de acuerdo para menguar la raza humana? Y así sucesivamente. Hay muchas teorías e hipótesis que a veces no tienen fundamento.
Pero lo que sí es claro es que esa vacunita ha ayudado a muchos para que no se mueran y para poder cubrirlos en contra de ese terrible virus. Pero ha sido un asunto mundial, una pandemia. Cosas así nos enseñan como una figura de lo que va a suceder en el tiempo de tribulación cuando se levante el anticristo. En las calles, en las casas, en hospitales, en oficinas, donde quiera, va a haber control humano. Y el diablo le inspira al anticristo ejercer y poner un sello en la mano derecha o en la frente de la gente. Y va a venir un terrible tormento entre la gente porque nadie podrá comprar o vender si no tiene ese sello. Control humano. Los gobiernos quieren controlar la gente. Y definitivamente van a utilizar el supermodernismo, la supertecnología para controlar a la gente. Y en sexto lugar, después de esos 7 años de engaño, de anticristo, de tribulación, de angustia, de correr de un lado para otro, de no encontrar la muerte, de desamparo. Queridos hermanos, después de este gran caos en que se encontrará este planeta que Dios hizo con sus manos, entonces ocurrirá la venida visible de Jesús. Y esa es nuestra esperanza. La venida visible de Jesús será un hecho. Se cumplirá lo que la palabra de Dios dice en el libro de Hechos en el capítulo 1. Este mismo Jesús que vosotros veis irse al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esto se cumplirá al pie de la letra. El Cristo que fue crucificado, el Cristo que resucitó de entre los muertos, el Cristo que se fue a los cielos en medio de una nube, es el mismo Cristo que vendrá con una iglesia y con muchos coros y con muchas música celestial. Aleluya. Regresará otra vez a esta tierra con gloria y con poder. Aleluya. Con su divinidad sempiterna. Es inevitable la venida gloriosa de Jesucristo el Señor. Mateo capítulo 24, verso 24 al 27. Dice, así como sale el rayo del oriente al occidente, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesús aparecerá en los aires. Aleluya. Y estamos esperando esa venida gloriosa. Estamos esperando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que vendrá con cetro de hierro, con vara de hierro. Aleluya. Y se sentará, aleluya, allá en Israel para comandar, para dirigir, para estar aquí en la tierra una vez más con todos nosotros y aún con toda la gente que esté viva. El Señor Jesucristo vendrá otra vez y establecerá su reino celestial y glorioso otra vez aquí en la tierra. La pregunta es, ¿qué hacer cuando todas estas cosas empiecen a suceder? ¿Qué hacer? El consejo es para todos aquellos que quieran ser obedientes. El consejo es para aquellos que quieran leer la Biblia. El consejo es para aquellos que quieran entregarse al Señor Jesús y reconocerle como Señor de sus vidas. El consejo es para la iglesia que está caminando en el camino verdadero del Señor, porque San Juan el teólogo dijo, y estamos en el verdadero, este es en Jesucristo.
¿Qué hacer? Mire, el consejo primero es ser fieles a Jesús. Apocalipsis capítulo 2 y verso 10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No hay corona de vida si no hay fidelidad. No espere corona de vida si usted no camina derecho con Dios, amando a Jesucristo con todo su corazón. Pero la promesa es: sé fiel y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que tenemos que hacer, practicar la fidelidad. Segundo lugar, prepararse. Prepárese en oración. Prepárese con la Biblia, leyendo la Biblia, memorizando la palabra de Dios. Prepárese viniendo al templo a escuchar a los profetas, o sea, al predicador, a los predicadores. Prepárese, no importa si está en su hogar, pero sea preparado en el Señor. En tercer lugar, velar. ¿Sabe usted cuándo el ladrón llegará a su casa y se llevará su caja fuerte? Usted no lo sabe, porque el ladrón no avisa, el ladrón no viene diciéndole: oye, me gusta tu caja fuerte y voy a ir a robarte el lunes a las 8 de la noche. No avisa. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche, sin que nadie lo espere. Él va a venir inesperadamente. No tiene el hombre conciencia ni tiene el hombre sentido para decir: ven a tal hora cuando yo ya esté listo. No, el Señor vendrá cuando Dios Padre le envíe otra vez a la tierra. Amén. Aleluya. Entonces hay que velar. Velar quiere decir mantenerse despierto, consciente de que uno debe ser cristiano, apartado del mal y consagrado a Dios. En cuarto lugar, dice: retén lo que tienes. Mire, Dios nos ha dado maravillosas promesas. Dios nos habla por diferentes formas. Dios ha tratado con nosotros por su Espíritu Santo. Dios nos ha evitado de tantos males. Nos ha perdonado tantos pecados. El Señor nos ha dado bautismos de agua, del Espíritu, de gracia. Su amor y misericordia, el Señor nos la ha prodigado en una manera amplia. Y nos ha bendecido de una manera y otra. Aleluya. Y además de eso, nos ha dado frutos del Espíritu Santo. Nos podemos acercar a las mesas del Espíritu Santo y decirle: dame ese fruto porque lo necesito. Dame ese fruto para mi vida. Lléname de fruto, Señor, para servirte, para honrarte, para hablarle a otros. Dame de esos frutos. Y el Espíritu Santo se lo da, porque todo aquel que pide recibe. Y además de frutos, si los ponemos en práctica correctamente, entonces el Señor nos da dones. Hay 9 dones básicos y otros dones más que hay. Hay talentos. Hay tantas cosas que Dios nos da para equiparnos. ¿Cómo Dios nos ha dado tantas cosas en su gracia y en su misericordia? Pero muchos cristianos, un poco flojos, irresponsables, dormilones, y hay muchos cristianos olvidadizos que echan por la borda y tiran por un lado lo que Dios les ha dado. Algunos otros esconden los talentos, cavan un hoyo y meten los talentos y se olvidan de ellos. Pero no tenemos que ser así.
Tenemos que procurar mover todo en la industria de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado, el equipo que Dios nos ha dado, moverlo en la empresa del Señor para que el Señor no nos halle vagando cuando Él regrese, sino que Él nos halle haciendo las cosas para gloria y honra de su nombre. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 3 y verso 11, retén lo que tienes. Si Dios le ha dado cosas bonitas, reténgalas, póngalas en práctica, póngalas a trabajar y dele toda la gloria a Dios. Y el Señor lo seguirá usando con todo lo que Él le ha dado y le seguirá dando. 6 cosas que cambiarán la vida humana. 6 cosas que cambiarán la vida de la iglesia. Pero el consejo de Dios ya está para usted. Busque al Señor, camine con el Señor, viva con el Señor, y Dios le ha de bendecir grandemente.